Vamos a dar paso a Mercedes Jaraba, que es, me van a permitir que lo lea porque el título es larguísimo. Tenemos a Mercedes Jaraba, que es la subdirectora general de Participación y Entidades Tuteladas de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por mucho que abusamos de ella en el buen sentido de la palabra y la traemos a muchos eventos con los que colabora con nosotros, y por eso además aprovecho públicamente para darle las gracias, no consigo nunca aprenderme el nombre de memoria de su cargo, ¿no? No te voy a robar más tiempo, Mercedes, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y cuando quieras. Buenos días a todos. El placer sin duda es mío, no solo por colaborar con la Guardia Civil personalizada, en este caso en Enrique y Nicolás, a quien habéis tenido la oportunidad de disfrutar ya un poquito, sino porque el hecho de dar voz en determinadas cosas a la parte que nos ocupa, el nombre es muy largo, olvidaros del nombre, es discapacidad, eso sí, que es con lo que nos tenemos que quedar, y se trata de acercar estos campos, la violencia de género, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la labor de los profesionales, si no me equivoco, aquí estáis, aparte de por CTO, la parte sanitaria, también la parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Estáis guardias civiles, trabajadores sociales, por lo que he oído. Entonces, conseguir aunar eso y arañar un poquito de los conocimientos de la pata de discapacidad para mí es más que suficiente. ¿Por qué digo todo esto? Porque habéis oído unos testimonios que no necesitan comentarios. Todos conocemos casos, todos vemos en la tele. Yo tenía una compañera que decía, ¿pero esto por qué ahora pasa más? Yo creo que si no lo sacaran en la tele, dice, yo creo que es que les dan ideas. El caso es que tenemos mucho más conocimiento de todo, de los pros y de los contras. Bueno, pues a estos conocimientos hay que añadirle otra patita, y otra patita que es la de la discapacidad. La presentación magnífica que ha hecho Nicolás antes, tan gráfica, sumada a la introducción muy general y muy bien enfocada que ha hecho la delegada del Gobierno sobre violencia de género, desde luego en ningún caso van a eclipsar a los testimonios reales que habéis podido percibir aquí. 2 ejemplos, hay muchos, esa es la pena, que hay muchos. Pero hay una pata más que añadir, que es la de la discapacidad, y ahora lo vais a ver, a todos se nos ocurre, pero lo estaba comentando antes con ellas en el café, algunos ejemplos que se les han presentado ya en la asociación. ¿Habéis visto en la presentación que decía de Nicolás? Pues, por ejemplo, una foto de un cuartel de la Guardia Civil, donde una mujer, o una comisaría de la Policía Nacional o de donde sea, donde una mujer va a poner la denuncia. Vale, conocéis muchos de estos centros. Habéis visto una foto de un hospital. Vale, ahora imaginemos que esa mujer es ciega. ¿Puede ir a la comisaría? Por supuesto, faltaría más. Ya sabemos toda la retahíla de derechos que tenemos todas, porque no nos olvidemos, estamos hablando de mujeres. Eso es lo primero, mujeres, con mayúsculas. Ya se ha explicado aquí, y como ha dicho Nicolás, ahora no toca hablar de otras cosas de hombres, que también faltaría más, pero en este caso se da entre las mujeres. Bien, pues esas barreras que se identifican mucho, sobre todo con las arquitectónicas, y las de comunicación, empiezan por las barreras mentales. Esa es la primera gran barrera. Cómo todo esto que hemos estado viendo aquí ya, cómo todo esto le toca más a las mujeres con discapacidad. O sea, ¿esto puede ser peor? Sí, esto puede ser peor, mucho peor. Veo que tenemos una media de edad joven que me alegra conocer, porque veo que tenéis muchos menos de 30 o 30 y pocos años, ¿verdad que sí? Bien, ¿y esto por qué? Pues porque el mundo cambia. Efectivamente, el hecho de que estemos aquí ya es un dato, pero el mundo cambia. El otro día, en una exposición magnífica que hizo una profesional del CSIC, pues daba unos datos socioeconómicos que hacen que reflexionemos sobre que esto cambia por muchos motivos, por muchas percepciones. Pues también ha cambiado en esto, ahora somos capaces de hablar de esto. El testimonio de estas 2 chicas que hoy han venido a comentarnos aquí, a lo mejor hace otro tiempo, ellas lo han comentado, de otras no lo hacen, no se atreven, normal. Bueno, pues si a eso le añadimos las características, la discapacidad, que vamos a ver así un poquito por encima, la cosa se complica. En el programa, que también se ha expuesto, habéis visto que se hace una panorámica completa para tratar. Vamos a hablar de base de qué es la igualdad, se han hablado de las generalidades de la violencia de género y vamos a hablar del análisis jurídico-penal de la violencia de género y de determinados protocolos de atención sanitaria, para los que os afectan muchos aquí, de aspectos criminológicos, atención psicológica, la intervención médico-legal, fundamental, la actuación policial en general y una global asistencia jurídica. ¿Qué tienen de particular las mujeres con discapacidad en este panorama?
Nada, nada. Tienen de particular, en su caso, la discapacidad, pero el resto, la asistencia jurídico-penal, es la misma, con las particularidades que en su caso corresponda. Claro, para eso hay que llegar, porque para eso lo primero es que consiga llegar a esa casa cuartel o a esa comisaría de policía a poner la denuncia. Y o bien porque voy a abusar, ya os pido excusas, de ejemplos muy visuales, porque bueno, son los que más nos manejamos y los que nos van a ilustrar más, pero desde luego la discapacidad sí tiene una característica, es que es muy variada. Y dentro de los diferentes tipos de discapacidad, pues llamarlo de alguna manera, la variación es en grados muy amplios. Todo el mundo conoce a alguien con síndrome de Down, claro que sí, pero del síndrome de Down hay un arco que va desde una capacidad intelectual grandísima a una, pasando por otras, pues a una muy inferior. Pues eso en las barreras, en las físicas y en las intelectuales en general. Entonces, cuando hablo de ejemplos, son solo ejemplos, tomadlo solo como ejemplos más gráficos. ¿Y por qué voy a abusar del de la silla de ruedas o el de la persona ciega o sorda? Bueno, pues porque son los extremos más gráficos, efectivamente, no por nada más. Entonces, esas particularidades que tienen, ninguna y todas, si han conseguido llegar a lo mismo que la otra mujer, que la que no tiene ninguna discapacidad. Si no, ya estamos hablando de otro tipo de discriminación. Antes hablábamos también de discriminación positiva. La rampa se puede considerar discriminación positiva. El ascensor, un simple pasamanos, un bucle de inducción magnética, ¿sabéis lo que es? No. ¿Alguien conoce una persona sorda? No. Estoy segura de que tú y todos los de la sala conocen a alguna persona sorda, casi todos. La sordera, voy a decirlo en término coloquial, es una de las típicas discapacidades invisibles. Ellos lo dicen muchas veces, y ellas más. Invisibles. ¿Por qué? Pues porque no se ven, es una obviedad. Porque si llevas implantes cocleares o audífonos, o nada, si es una sordera total, por ejemplo, pues en las mujeres en concreto, con el pelo, pues normalmente ni se aprecia ni se ve. Si tienen una lectura labial muy desarrollada, hacen una vida prácticamente ordinaria, y en lo que no la hacen ordinaria, allá se las apañan, como otras. Entonces es muy normal que haya muchas personas sordas en nuestros entornos, y que estoy segura de que conocéis y no lo sabéis. Preguntémonos por qué. Esa es la clave. Bien, pues ante estas características tenemos que ver esas especificidades en el caso de mujeres con discapacidad, porque, repito, lo que han contado estos testimonios y lo que ya nosotros percibimos es idéntico, pero con muchas más barreras y muchos más tropezones. Para eso tenía algún dato. Antes la delegada del Gobierno ha hecho mención a un estudio que se presentó el otro día. Es interesante, si os interesa este tema, además, como estos temas, dicho sea en términos didácticos, son muy amenos, es lo que tienen, y los ejemplos son tan gráficos que enseguida nos llegan, pues cuando uno se mete, notas, como nos pasa aquí, que se te ha pasado la hora y dices, ay madre mía, pero se me queda un montón porque se me ha pasado el tiempo volando, efectivamente. Bueno, pues hay percepciones que se han hecho, que se han plasmado en este estudio que ha promovido la Delegación del Gobierno de la percepción social de la violencia de género, en este caso en España, que ya os ha comentado que no es igual que en otros países. Estos son preguntas que se hacen a la gente, que nos hacen a cualquiera en una encuesta de estas, y a ver cómo hacemos esto. Bueno, pues en el caso de la discapacidad, porque de lo general vais a tener oportunidad de ver en estos 3 días, en el caso de la discapacidad, pues se hacen percepciones sobre los estereotipos, sobre los porcentajes, sobre cómo lo ve usted esto y cómo no lo ve. Bueno, pues resulta que en el caso de la discapacidad, pues tenemos que los datos suben. Los porcentajes suben, se ha hecho sobre una muestra importante y sobre unos números que ya permiten sacar una serie de conclusiones. Entonces, tenemos que, si hay un porcentaje de mujeres con discapacidad, tampoco quiero abrumar con cifras, datos generales, pues es mucho más elevado en violencia de género en mujeres con discapacidad que sin discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se os ocurre que pueda ser la causa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sea coja, ciega, muda o sorda. ¿Por qué tiene más violencia de género? ¿Se nos ocurre alguna causa? Dos. Efectivamente, hay una serie de circunstancias que hacen que esas mujeres
cuando se sabe, porque esto son estadísticas, ya sabéis, siempre preguntas y no necesariamente siempre muy exhaustivas y con una base fiable. Las encuestas es lo que tienen, es la percepción. Porque hay una serie de características que hacen que el colectivo de mujeres con discapacidad en general sea más vulnerable a estos actos. Yo también me voy a permitir la licencia de mezclar, antes también lo han comentado, y la terminología, que nunca es neutra, ha evolucionado. Y en algunas ocasiones voy a mezclar, no solo va a ser violencia de género estrictamente, sino ya sabéis que se mezcla con violencia en la familia, doméstica de antes o maltrato en general. ¿Por qué? Porque precisamente conocer un poquito más la discapacidad en todo este entramado nos va a hacer entender un poco más en concreto la violencia de género y esas particularidades. Efectivamente, cuando estamos hablando sobre todo de discapacidades físicas, la defensa física es menor la que puedan hacer. Si uno está amputado de un brazo, difícilmente cuando le viene el agresor a pegar puede hacer así, a lo mejor lo hace con el otro, pero igual con este está sujetando con una muleta, la cosa se complica, ¿vale? Tienen muchos problemas en la comunicación. Hemos hablado del ejemplo de mujeres sordas, lo habéis dicho. Muy pocos aquí tenéis conocimiento, sois conscientes de que conocéis personas sordas y las conocéis, seguro. Con lo cual, esa dificultad en la comunicación, cuando llega a las 12 de la noche, que ha conseguido salir corriendo de su casa antes de que le tocara otra paliza y consigue llegar ante un agente o una fuerza de seguridad, un policía, al municipal que se ha encontrado por la calle o el guardia civil que era el que le tocaba de guardia ahí somnoliento, como antes nos explicaba Nicolás, que tristemente a veces se dan estas circunstancias, y cuando llega allí y es sorda. ¿Qué particularidad tienen los sordos? Que no oyen, ¿a que sí? Claro, pero en muchos casos tampoco hablan. ¿Son mudos? No. Hay sordomudos, claro, pero este concepto del sordo-mudo sabéis que no se cumple en la inmensa mayoría de los casos en que en terminología coloquial se utiliza. ¿Cómo se comunica? Porque a lo mejor sí que habla, la mayoría hablan, aunque otros no o con dificultad. Bien, pero ¿y cómo oye lo que le diga el otro? Se ha salido corriendo y se ha tenido que arrastrar a los hijos. Antes hemos visto que era uno de los detonantes, no el único, pero sí un detonante para conseguir dar el paso para salir. ¿Cómo se lo explica al policía? A veces, efectivamente. A las 12 de la noche, con esos aceleros, tenemos el intérprete a mano. O, por seguir antes que os he dejado a los que no os lo he dicho, si no hay bucle de inducción magnética. El bucle es un aparatejo chiquitín, bueno, va en función de la potencia, en función de los metros cuadrados que cubra. Esta sala pues necesitaría más grande y normalmente se pone en unas zonas. Ahora se está extendiendo en muchos teatros, no sé si habéis tenido oportunidad de estar al tanto de funciones de teatro accesibles, pensados en personas con problemas de comunicación, ciegos y sordos, básicamente. Para personas sordas, pues es un aparatejo que hace que, lo digo así en términos vulgares, limpie el ambiente de determinadas ondas y para los que están implantados cocleares, pues tienen una posición en su audífono, y los de audífonos en la posición T, que lo ponen ahí y consiguen captar esos sonidos, se comunican. Si no hay bucle, pues de nada nos sirve esto, salvo que tenga un resto auditivo más importante. Para las personas ciegas está la audiodescripción. Todos, bueno, es que con la media de edad tan baja, igual no. Pero vamos, seguro que habéis, si no estáis viendo ahora, Woody Allen lo lleva haciendo de hace muchísimos años, es de los grandes que lo lleva haciendo casi toda la vida. Ahora se va extendiendo más la audiodescripción en los vídeos, en los CDs, cuando los compramos, los pasamos. Pues la audiodescripción viene a ser las telenovelas, las radionovelas estas de antiguamente, que oían nuestras abuelas, que con pelos y señales tú te metías en la situación y era por la radio, pues eso para personas ciegas, básicamente, que si no, pues no se enteran de lo del entorno. Ejemplos, los que comente siempre son normalmente hechos reales y verídicos, aunque yo los diga así como anécdotas o muy anonimizados, pero son casos que han pasado. Es habitual pasaba el otro día, una persona ciega que fue testigo de una agresión y el policía le dice al otro: si esta mujer es ciega, ¿qué va a haber visto? Es ciega, pero ha oído, ha sentido, ha olido y ha percibido un conjunto de sensaciones que también los puede transmitir. Esos prejuicios que mantenemos en las mujeres con discapacidad se dan mucho. Y aquí no olvidemos que estamos hablando del ámbito de la intimidad, absoluta intimidad. Antes Maricruz nos ha puesto un ejemplo, el suyo personal muy concreto, muy íntimo ese caso. De tal manera que esa dificultad a los puntos, no solo ya de denuncia, sino de información y de asesoramiento,
por las barreras arquitectónicas y las barreras de comunicación, hacen que sea muy difícil que las mujeres con discapacidad en este contexto todavía avancen y salgan más de ahí. Eso se suma a que, como encima están más aisladas, más solas, pues la autoestima es muy baja y el menosprecio está casi institucionalizado, porque hasta se lo creen. No era muy raro, ahora efectivamente vamos evolucionando, pero no era muy raro antes una persona, sobre todo en el ámbito rural, que encima tiene mucho más que decir, que pues teníamos una familia, tenía un niño con una discapacidad intelectual, un síndrome de Down, un autismo marcado, sobre todo cuando los rasgos físicos son evidentes, que no siempre lo son, y pues iba vestido pues con la ropa que desechaban los hermanos o el primo, el vecino. Bueno, oye, al chiquillo pues con llevarle limpio y limpito y aseadito, ¿qué más da? Gafas, pues mire usted, en Down, por ejemplo, que es tan habitual, va todo con el síndrome, mire usted, unas baratas y total para la criatura, pues bueno, pues en mujeres también. Eso contribuye, el aspecto personal, el cuidado personal, ir en silla de ruedas y dices, qué más da. ¿Cómo se vista? Si va en una silla, y nadie se va a fijar en si tiene buen tipo o no tiene buen tipo, las botas, ¿qué más da? Eso contribuye a que la autoestima de la propia mujer con discapacidad esté por los suelos, y si ya en estos casos es difícil, encima supera esa barrera. Y encima vas a llegar con ese aspecto, pues más sencillote, a denunciar. Y eso también cuenta, las apariencias cuentan. Ya os he dicho que es significativo que en discapacidades en las que no hay rasgos físicos se tome de una manera distinta a las de otras. Voy a poner otro ejemplo real también de hace unos días. Discapacidad intelectual, que en esta materia es mucho más delicada que la física, lo hemos estado comentando antes. La física tiene muchas barreras, pero tu capacidad intelectual las puede resolver. Tú puedes pensar y resolver. En la intelectual la cosa cambia. Un ejemplo del otro día, real también, y aquí mezclo violencia de género con otras cosas. En una reunión de discapacidad intelectual con una serie de chicos y chicas jóvenes, donde se hacen diferentes actividades, pues ya había rato de ocio y era el rato de salir a divertirse. Había una chica con una discapacidad intelectual acentuada, pero sin rasgos físicos. Es más, guapa y está buenísima de la muerte. Y pues les preguntan, tal, ¿dónde vais ahora y tal? Y ella, con su desparpajo natural, dice, yo a tirarme a todo el que pueda. Llevaba ya 3 embarazos. 3. El primer niño, pues lo criaron en la familia, pues como otro embarazo no deseado de otro ambiente, sin problemas. El segundo se quedó en la familia también, bueno, pues una adopción, un tío y tal. El tercero fue ya un aborto. Y aquí se crean muchos problemas éticos y morales, delicadísimos todos, muchos. Desde la posición, y cada caso es único. Aquí sí, sanitarios y guardias civiles, cada caso es único, es difícil que encuentres cosas que puedas generalizar. Hay que centrarse mucho. Eso también requiere de un esfuerzo personal y de recursos humanos y materiales que la verdad es que no siempre están. Eso lo hemos visto en los hospitales o en las comisarías o en los cuarteles. Eso es verdad. Aquí sale un tema, es uno de los que tenemos encima de la mesa, de los más delicados, pues el de la libertad sexual en discapacidad intelectual. La posibilidad en discapacidad física es otro tema. El tema de la esterilización forzosa, que es un tema delicadísimo. Estáis trabajadores sociales, he oído por aquí algunos que tenéis vida propia en los juzgados, como esto siempre tiene que pasar por los juzgados, las incapacitaciones, y tenemos posturas desde las extremas, del no a todo o el sí a todo, hasta la lógica, que es el caso concreto. Generalizar aquí es prácticamente imposible. Cada familia es un mundo y cada persona es un mundo. Y hace unos días me comentaba una mujer de esta asociación, he traído alguno de los folletos donde se han ocupado de estas cosas, que es un tema, por supuesto, no resuelto, de ninguna manera resuelto, el conseguir en esos casos un trámite judicial largo y tedioso, como ya hemos visto que son aquí todos, civil, el de una esterilización forzosa, bueno, civil con la parte penal, porque implica tener en cuenta la capacidad, no la discapacidad, la capacidad intelectual, en este caso de la mujer, a la que le vamos a someter a ese tratamiento. Sabéis que el delito de lesión está penado y aquí en este caso lo obviamos por una autorización judicial que ha tenido en cuenta, se supone, todo ese contexto y dice, sí, en este caso vamos a esterilizarla en contra de su voluntad o no siendo consciente ni siquiera de lo que le vamos a hacer porque las circunstancias nos autorizan para ello. Para llegar hasta ahí, en el caso intelectual, si no hay otras discapacidades, está
está el camino escabroso, largo y delicado. Y, repito, encontramos las posturas en contra absolutamente y otras a favor. Yo he oído comentarios de decir, esto es que es muy cómodo para la familia, la esterilizan y se despreocupan. Eso es muy frívolo, eso es muy frívolo. Y al contrario, gente que dice, no. Bueno, os decía, la de esta asociación, estas mujeres, ella dice, a mí, es una mujer con una discapacidad física, polio. ¿Sabéis lo que eso suena, el síndrome postpolio, no? Bueno, utiliza muletas, pero para recorridos cortos. Luego ya es una silla de ruedas, porque además con la edad, pues lógicamente el síndrome avanza y tiene sus consecuencias. Dice, a mí, cuando he ido al reconocimiento ginecológico, ahora hablamos del potro de tortura, que es subirse a la camilla del reconocimiento ginecológico para la discapacidad física. Dice, a mí me han propuesto, oye, ¿por qué no te estirpas el útero y te olvidas de la regla? Chica, más cómodo para ti, mira que en la silla, qué incomodidad. Sin ningún problema. Y tú le dices, pero vamos a ver, desde el punto de vista de un protocolo sanitario, a ver, decídmelo alguno de los sanitarios, ¿es natural que a una mujer en edad fértil le propongas, sana en ese sentido, le propongas que se estirpe el útero? ¿Y por qué no es lo natural? ¿Por qué no se hace? Decídmelo alguno que seáis expertos en esto, que conozcáis. Y entonces, ¿por qué crees que un profesional, uno no, varios, pero un profesional se lo propone a esta mujer, que ya os digo, con textos, silla de ruedas? Bien. ¿Tiene consecuencias porque sí extirpar el útero? No digo ya el útero y los ovarios, que dicen, no, me decían, bueno, hombre, te podemos dejar los ovarios por aquello de la menopausia adelantada, la osteoporosis y tal. No, solo el útero, no te preocupes. ¿Tiene consecuencias fisiológicas? Y se lo proponemos solo a ella. ¿A ti te lo han propuesto? Perdóname, no quiero personalizar en ti. No, ¿verdad? Bien, pues esto se da un día sí y otro también. Y cuando os decía qué jóvenes sois y menos de 30 o 30 y algo años, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he dicho esta cifra? Antes también hemos hablado de esto. El mundo ha cambiado y ha cambiado mucho y para bien. Pues porque hay un antes y un después, siempre lo digo, en la materia, en el avance en discapacidad en España. Hay una fecha que es el paradigma, que es la Constitución del año 78, donde se regulan determinados derechos. Ahora sabéis que, como está tan de moda hablar de la modificación de la Constitución, ya en cartera, hace ya tiempo, no ahora, hace ya tiempo que el día que haya que tocarla, cuando toque, pues hay unos cuantos artículos en materia de discapacidad, varios, que hay que retocar. ¿A nivel terminológico? Sí, pero ya os lo he dicho, el lenguaje no es neutro y lleva una carga, y eso ha evolucionado y lo tenemos que seguir recogiendo, porque empezó ahí la Constitución, luego siguió para muchos es nueva, pero en este ámbito es famosísima, la famosa LISMI, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que era el concepto entonces acuñado, hoy desterrado legalmente. La Ley de la Dependencia, que habréis oído hablar todos de ella, ya borra este concepto del mapa jurídico y se habla de personas con discapacidad. Hay otros conceptos y otros hablando de otras capacidades, pero vamos a ceñirnos a este, que es, digamos, el internacionalmente ahora admitido. Después tuvimos otra ley nueva y luego tenemos otra adaptación y tenemos un marco internacional que es una convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, que en España es el que estamos siguiendo y el que se está manteniendo esa línea en nuestro ámbito europeo también. Como anécdota decir también que es un hecho sin precedentes, la Unión Europea, el único tratado internacional que ha ratificado como Unión Europea, la Comisión lo lidera, es esta Convención de Discapacidad, ningún otro. Los países sueltos sí, pero ningún otro como este caso. De ahí que esta edad sea fundamental estos años, porque ese cambio ha sido fundamental, esa evolución ha sido para bien, despacio, aún aquí quedan muchos escalones todavía que superar, pero ese cambio ha ido en ese sentido. Y aún así, hoy, fijaros las cosas que nos encontramos. Me contaba esta mujer, es habitual también, eso lo entendemos todos, vamos, y sin silla de ruedas, pues que con los años una engorde un poco más, la menopausia también contribuye a ello, para las mujeres es una faena, y si no, pues de la vida ordinaria, al estar inmóviles mucho tiempo, pues bueno, pues es más habitual los problemas de peso, aunque lleven una dieta estricta y tal. Bien, ¿tenéis báscula en casa alguno? ¿Cómo son las básculas habituales? Una cosita así, ¿no? Una báscula de estas de baño, que la encuentras de oferta en cualquier sitio, estupendo. Bien, pues en silla de ruedas, ¿cómo la pesamos?
¿Sabéis dónde se pesaba esta mujer? En el IKEA. Menos mal que a IKEA, que le pillaba ella a mano y tiene la zona esta de mercancías. Menos mal. Dice, tengo una amiga que tiene al lado una empresa de no sé qué, de paquetería de cargas, y también la dejan pasar allí a las básculas estas industriales. Y pues tú vas tan ricamente con tu dignidad, claro, que para eso la tienes, vas y dices, perdóneme, vengo a pesar, con la precisión que ello supone cuando estamos hablando de una dieta concreta. Y como me decía ella, dice, si ya es un rollo que tengas a cualquiera, tener que adelgazar, ahora pasa por ahí y vete a pesar al IKEA o a la tienda de al lado de tu casa que tiene una báscula industrial. Eso se llama mantener la dignidad de la mujer, faltaría más. ¿Y por qué? ¿Es que no existen básculas adaptadas? Claro, claro. ¿En la farmacia de al lado de casa la tenemos? Pues seguramente no. Tenemos para bebés, ¿a que sí? Buenísimas, con su recipiente, eso sí, un poquito más grandes, estas que te tallan, estupendas de la muerte. Le decimos, pues bájese usted de la silla, y se lo decimos, y nos quedamos tan anchos. Y nos quedamos tan anchos. El reconocimiento ginecológico que os decía, todo un show. Por eso es más cómodo al ginecólogo decir, chica, quítate el útero y me dejas a mí de problemas. Quítatelo. ¿Eso es violencia o qué es? Eso es uno de los conceptos que os quería comentar, que extralimitándome de qué es violencia de género a secas, le pasa a las mujeres con discapacidad, porque así podemos entender un poco mejor esa situación que estamos comentando. Os decía que hay un enfrentamiento lógico entre los papeles tradicionales que asignamos a la condición de mujer y la negación de estos mismos en la mujer con discapacidad. Por seguir con el ejemplo del sexo, es muy habitual en discapacidad intelectual, vuelvo a repetir, que cuando llegan a la adolescencia, muchas niñas, pues en diferentes instituciones y centros donde acuden, si necesitan ese apoyo, pues me han planteado a veces profesionales que han dicho a los padres, mira, vamos a dar unas charlas de educación sexual básicas o de higiene corporal en niñas adolescentes que tienen el periodo menstrual, lo ordinario en niños. Y ser los propios padres los que dicen, mi niña no. ¡Oh! A mi niña, tema tabú. La sobreprotección familiar es una de las barreras más importantes que nos encontramos todavía en nuestra sociedad. Están las físicas, las escaleras, los recovecos. Están las de comunicación, antes hemos comentado, pero la sobreprotección familiar es otra gran barrera, porque además en este tema, que incluye tantos conceptos tabúes, es difícil a veces de pasar. Y es la propia familia la que, con el mejor y el mayor de los intereses hacia su niño, faltaría más, pero eso no. Eso no. Recuerdo una vez una queja de un chico en silla de ruedas que dijo, yo me quejo porque yo voy a los sex shop y no puedo disfrutar de unos servicios que hay, que echas unas moneditas y hay unas ventanitas y hay pues actividades de sexo para adultos lícitas como cualquiera, porque no llego, voy en la silla y aunque llegara la monedita, pero no llega a la ventanita donde estaba. Esto a veces hasta nos parece frívolo, ¿no? Bueno, pues pueda tener su punto de gracia, pero ¿tiene o no tiene derecho ese chico como cualquier otro? ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Por qué estamos hablando de estas peculiaridades de las mujeres con discapacidad? Porque a todo esto, ¿cuántas son? A ver si vamos a montar este pollo y resulta que son 2 y estamos aquí todos a estar entretenidos y dices, bueno, pues para 2 ya trataremos el caso concreto. ¿Tenéis idea del número de personas con discapacidad que hay en España? ¿Alguna cifra? 1 millón. Veo que algunos usáis gafas, ¿no? Y lentillas. ¿Tenéis discapacidad? ¿Tú crees que es 1 millón? Ahora ya hemos sumado alguno más. Ahora ya hemos sumado. Bueno, bromas aparte. Se estima que en España hay una encuesta del INE, de estas macroencuestas y tal, los últimos datos que tenemos, estamos cerca de los 4 millones de personas. En torno al 9 y pico de la población. A nivel mundial también anda por el 10% de la población. Más de la mitad, eso sí tenemos datos, son mujeres. Más de la mitad son mujeres. A medida que avanzan las edades, como en cualquier estudio demográfico, todavía se incrementa más el número de mujeres, todavía más. En China estamos hablando de más de 80 millones de personas. No me he ido a Afganistán, pero me he ido a China, para irme cerca ahora de donde decía Nicolás. Pero en el marco nuestro de Europa también estamos hablando de más de 80 millones de personas. Y repito, más de la mitad son mujeres. ¿Creéis que es un colectivo a despreciar en sentido matemático, quiero decir? ¿No requiere de una atención especial si es que la precisara? Evidentemente no.
el avance socioeconómico y cultural de los países hace que también vayamos avanzando en ese camino y que ese papel tradicional, y en muchos casos la propia mujer con discapacidad no es la usuaria del servicio, es incluso la cuidadora o la que se ocupa de, que esto ahora es muy habitual, cuando se ha visto sobre todo salir esos roles a la luz con la ley de dependencia, y a la vez es la dependiente de, porque es la que tiene que estar a expensas de quien la mantenga, quien la cuide, quien económicamente la sostenga o le dé ese cobijo, a diferencia de otras mujeres que tienen otras capacidades que ella no ha podido desarrollar. El miedo a denunciar es común en todas, ellas nos lo han comentado, pero el miedo a denunciar por la posibilidad de perder esos vínculos y esos cuidados es mucho mayor en las mujeres con discapacidad. Y desde luego, un hecho que es irrefutable, tristemente, es que su credibilidad es mucho menor también. Antes decíamos, pues si se viste con lo que sea, porque total, si no va a ir a ningún sitio, qué marda. Pues esa imagen también impacta, y también impacta en el profesional que la recibe. De ahí que aquí siempre en este campo insistamos en que hay que acentuar la atención a la víctima, a la mujer con discapacidad, la formación de los profesionales. Aquí sois un ejemplo que sin duda estas jornadas creo que contribuyen, y es de agradecer que en ámbitos sanitarios, policiales, judiciales, sociales en general, se avance, porque sin eso, ya lo habéis visto, si nos encontramos la primera borrera con el que nos tiene que atender o la que no tiene que atender, pues ya la hemos acabado. Y la sensibilización de la sociedad. Es vital que la gente por la calle también lo entienda. Soy seguidora de una serie de televisión que muchos conoceréis, que es Cuéntame, que tiene momentos estelares de cómo se plasman determinadas cosas. Yo recuerdo uno, al hilo de esto, y es que fue por lo típico, una vecina, además se oye en estos pisos de los años 60 que salen en Cuéntame, que se oye todo, y si pones atención hasta sacas conclusiones. Entonces se oían en una escena los golpes, era una época en la que se quería reflejar esto, y se oían los golpes, una escena muy típica, el marido caneando a la mujer, diciéndola de todo y tal, y ellos, los vecinos, los Alcántara, oyéndolo, y ella, Mercedes, lógicamente como mujer, un día, otro día, el otro, no te metas, eso son cosas de ellos, silencio, no eran cosas de los vecinos. ¿A cuento de qué van a ir los vecinos a meterse en eso? Eso es de antes de ayer. Y de hoy también. Menos, afortunadamente, menos. Igual vosotros tenéis experiencias. El hecho de que haya asociaciones, de que lo expliciten y lo cuenten, hace que ese tabú desaparezca, y los demás también, como antes decía la delegada, podamos ser cómplices. Vamos a echar una manita, tiene algo que ver con todos. Igual que es una omisión del deber de socorro, si a uno lo están matando en la calle, es otra omisión. El tener conocimiento muchas veces se sabe de cuestiones indirectas, muchas veces tienes unos indicios que, cuidado, antes también se ha comentado, no hay que lanzarse y tirarse a la piscina, sino unos indicios razonables, porque también puede estar haciendo mucho daño a la inversa, denuncias falsas también. Además, al hilo de la protección más ágil que se ha conseguido de las mujeres, se han dado una serie de abusos en contra que, cuidado, eso también tiene una repercusión muy importante, y es más, hace un flaco favor a las mujeres cuando una que se quiere separar, que también ha habido casos, porque se dice, y mi marido me pega, porque sabe que esa noche no se la quita nadie en el calabozo del cuartel de la Guardia Civil del pueblo, y encima se entera todo el mundo, incluso puede ser mentira, y repito, eso lo que hace es un flaco favor a las propias mujeres que actúan así, porque estás quitándole credibilidad al sistema. Luego, cuando llega un caso de verdad, todavía tienes que demostrarlo más, tienes que explicitarlo más, y tú antes lo comentabas, y sin pruebas, claro, sobre todo en el ámbito íntimo y familiar, que a veces se oculta y cuesta de salir de ese entorno. En esta guía que habían hecho estas mujeres para la prevención, he traído un ejemplo de mujeres con discapacidad física, he traído un ejemplo de la ONCE y su fundación, todos lo conocéis, la ONCE. Cuando digo la ONCE no son solo personas ciegas, porque la fundación trabaja con todo tipo de discapacidades, de una estrategia en la lucha contra la violencia de género. He traído un dato, que lo tendré por aquí, de COCENFE, que es una de las grandes entidades aquí de discapacidad física. COCENFE, por ejemplo, pues en una de sus publicaciones, de las que hace el movimiento asociativo, las entidades y tal, pues saca un dato, y es
150 casos de violencia de género. Os leo que es una parrafada. La Confederación detectó en 2013 más de 150 casos. Detectó, un término jurídico preciso, detectó más de 150 casos de violencia en mujeres con discapacidad gracias al programa de apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género que desarrolla junto a otras entidades y otras obras sociales. Vale. La ONCE, habiendo detectado que ese problema se extiende y llega a todas las discapacidades, pues ha sacado, si tenéis interés y curiosidad, bueno, tiene un código BILI, os lo podéis descargar en la web, pues ha sacado esta estrategia que separa lo mismo que hemos visto aquí con las especificidades de discapacidad, donde se habla de la violencia a las mujeres con discapacidad, la situación general, se habla de datos, se habla de números, que antes también la delegada hacía hincapié y que hay que saber a qué nos estamos refiriendo, del concepto de violencia contra la mujer, porque aquí no nos olvidemos que, y aquí lo tenía yo muy clarito, cuando hablamos en el caso de discapacidad nos extendemos un poco más en el concepto y hablamos de maltrato emocional y de violencia física y psíquica también. ¿Y por qué aquí lo extendemos un poquito más? Por eso, precisamente, por razón de la discapacidad. Sobre todo, repito, la intelectual donde es muy fácilmente manipulable esa mujer, muy fácilmente. En la física tenemos muchos argumentos. Si uno vive en un sexto y el ascensor se ha estropeado, que es un ejemplo que se pone siempre, pero no hace falta que sea un sexto. Puede ser perfectamente en una casa normal, pero que tienes determinados o pequeños obstáculos o para salir a la calle, y si andas despacio porque llevas bastones, por seguir con el ejemplo de la polio, o en silla de ruedas, ¿a quién le pides ayuda? Del que te quieres librar, que en muchos casos han salido corriendo por pies para poder llegar. Ahí la cosa se complica. Las barreras de comunicación, como os decía, sordo, ciego o cualquier otra circunstancia. Dar el salto ya supone un esfuerzo, pero conseguir salir a la calle y llegar al mismo sitio que otra mujer con igual grado de maltrato tiene una barrera significativa por delante que superar. Entonces, en este caso, sí que hablamos de otra serie de maltratos que son mucho más sutiles porque saben que tienen una desventaja con respecto a que fuera una mujer sin discapacidad. Y esas sutilezas, antes poníamos el ejemplo del vestido, se manifiestan de forma más generalizada y están mucho más, si me lo permitís, más aceptadas en la sociedad. Porque total, angelito mío, tampoco es para tanto. Ese maltrato, ese dominio económico, ese dominio en el ambiente familiar, pero si nadie te va a creer, si tú ya sabes que como eres un poco cortita, pues a lo mejor van a creer que lo exagera o que no se sabe explicar y está diciendo una cosa y pobrecito que luego no va a ser para tanto. El marido, el padre, el profesor del centro, que todos estos casos se han dado, entenderlas. Hemos tenido casos en concreto de problemas de ataxias, los que sepáis lo que son ataxias, parálisis cerebral, que implica no discapacidad intelectual, que se confunde tan fácilmente, sino dificultades en la movilidad o en el habla, que te explicas como buenamente puedes, que lo único que hacen es provocar hasta risa y hasta están medio en broma, medio en serio, cuando te están oyendo si has conseguido contárselo a alguien o llegar a poner la denuncia. ¿El ambiente es propicio para ello? Pues se da. Y cuesta mucho trabajo explicar estas cosas, incluso, antes decíais alguno, pues con un intérprete de lengua de signos, una mujer sorda. Claro, perfecto. Primero tiene que haberlo, que los hay, vale, que llegue y que esté. Y tus intimidades se las cuentas al intérprete, que interprete y que entienda bien, que a lo mejor no tiene por qué tener ni esa formación ni esa sensibilidad para saber cómo lo tiene que transmitir a quien se lo tiene que decir. Cuidado, que esto es mucho más complicado todavía que eso. De ahí que sea más fácil que la mujer con discapacidad se lo piense muchísimo más todavía antes de ir. Cuando hay hijos, antes lo comentaba con ellas, ese es un revulsivo que suele funcionar, pero también a veces es una rémora, porque dices, no, es que no solo tiro yo, es que ahora tengo que tirar de hijos. En muchos casos la discapacidad no es de la mujer, es de los hijos. Antes comentábamos un caso de un niño con trastorno del espectro autista. ¿Y a dónde voy yo? Y luego cómo van a atender a mi hijo, y mañana cómo va al centro, o tiene que venir aquí la ruta y nos recogen, y entre tanto, ¿dónde vamos a pasar la noche? Y si necesita una medicación especial o tiene un tratamiento concreto, y ahora, pero es que si me voy, vale, yo me lanzo,
Y entre tanto esto se resuelve, ¿cómo le ponemos la medicación al niño? O tiene una silla de esas especiales que necesita una soltura y una movilidad, o un vehículo que dice, si me voy, ¿ahora cómo lo solucionamos? Esos problemas puntuales se hacen un mundo. Cuesta muy poquito a veces, pues ya sabéis que para un niño pequeñito, de 3 o 4 años, muchas veces tenemos el gesto pues, de agacharnos. Cuando quieres conectar con él, te agachas. ¿Por qué? Porque el niño te ve, a cualquier adulto, por bajito que sea, te ve como un gigante. Pues en silla de ruedas es lo mismo, por ejemplo. El otro es un gigante lejano. Un gigante lejano al que nuestras cosas le llegan también de lejos, si le llegan. Eso hace que hasta ellas mismas se invisibilicen, hasta esa negación no parta ya de los demás, parta de ellas mismas y les cueste tantísimo dar ese paso. Me comentaban también el otro día que ya era un caso de agresión concreta, muy bien, actúan todos, se ponen en marcha todos los protocolos, el sanitario, el policial y el social, y esta mujer había quedado tras un accidente en silla de ruedas, y muy bien, todos en marcha, venga, y teníamos hasta casa de acogida, en una localidad alejada de la del maltratador, porque ese primer pronto también se trata de que no sepa dónde va, vale. Por supuesto, era inaccesible, porque era una casa normal, entre comillas, y no estaba preparada. En ese momento se solucionó, pues los servicios sociales, se buscó un hotel accesible y de momento pues se le reservó unas habitaciones para ella y los hijos en un hotel accesible 10 días. ¿Cómo se soluciona después? No lo sé. Porque claro, los protocolos llegan hasta que tengamos fondos para pagarle ese hotel accesible en tanto le buscamos una solución a esta mujer. No, Mariluz se sonríe, esa sonrisa que nos sale muchas veces cuando reconocemos no solo nuestra propia impotencia, sino nuestro propio desastre de sistema, que decimos, ¿y ahora qué? Hemos actuado bien, en este caso hemos actuado bien de inicio, vale, sí, nos pasan los 10 días, ¿y ahora qué hacemos? Ese es el problema. Bien, en todos estos casos, el papel fundamental de los profesionales es el que va a marcar también que eso avance mejor o peor, o que no avance, o que avance como corresponde, como es este. Y la mujer de ahí aprenderá y extraerá conclusiones, se abrirá también, porque si no se abre, difícilmente lo llevamos. Cuando hablábamos de prevención, pues hablábamos y de tipos de violencia, la física, la psíquica, esa emocional, el chantaje emocional, la dependencia absoluta, pues, bueno, aquí han sistematizado algunas que nos puede hacer reflexionar. Cuando hablamos de abandono físico, y estamos hablando de violencia pasiva, no activa, no necesariamente hay que dar. Ellas nos lo han comentado y nos han comentado casos totalmente distintos. Pues en muchos casos, en física y en intelectual, cuando hay barreras y limitaciones de movilidad, por ejemplo, pues se habla de negligencias hasta en la alimentación. Problemas de alimentación, problemas en el cuidado personal. Antes ponía el ejemplo de la ropa, pero no hace falta ir solo a lo estético, hasta lo fundamental. Muchas en nuestra casa, y muchos, tenemos pues el champú más adecuado para tu tipo de pelo, ¿no? ¿Nos parece un lujo tener un champú anticaspa o antigrasa? Pues en otras cosas el de oferta de marca blanca y el más barato, porque total, ¿qué más le da? La alimentación, como decía, lo mismo, la higiene, esa falta de supervisión, esos detalles. En una mujer ciega, que en muchos casos reciben un adiestramiento absolutamente excelente para desarrollar su autonomía personal, pero a veces necesitamos una mano. Y si tú encima le cambias, pues por ejemplo, hay muchos sistemas, pero el orden de las prendas o la textura por la que reconoce las prendas para hacer una combinación y consigues que salga hecha una defesio, a exagerar a la calle, también estás maltratando. Porque el mismo agresor hace que la imagen que ella transmita sea ya la de incisividad, la de que se rían de ella. Ves, pues si es que esta criatura, porque es muy habitual. Yo tengo conocidos que dicen que soy sorda, no tonta. Entonces, ¿no me entero? No, pero porque no oigo, no porque tenga otras facultades o no tenga otras facultades que tú crees. La persona ciega, claro, a lo mejor ha hecho una combinación de ropa de pena, claro. ¿Por qué? Porque no ve. Es algo como muy obvio que se nos olvida y que el que está al lado consigue llegar al terreno de la ridiculización. Antes comentábamos también esas capacidades de perdonar tan rápidas que hay en muchos casos, el de voy a retirar la denuncia, que explica muy bien el concepto Nicolás, y ay, sí,
que me lo he pensado, que no es para tanto, si me quieres, sí, lo que pasa es que estas cosillas, de eso se valen también ellos. En la mujer con discapacidad es mucho más sencillo atacar por esas vías. La violencia emocional, ese ignorar su existencia, ese reprimirla y ¿tú dónde vas a ir? Si los demás van al cine, ¿y qué más te da al cine? Si eres ciega, ¿para qué vas a ir tú al cine? Total, para una película que pongan que audiodescripción, pues será un rollo. No vamos a gastar la entrada que cuesta 7 euros, 8 euros para que tú veas ese rato. No, ese apartarlo de ese ambiente también. Por supuesto, no valorar esa opinión, incluso avergonzarse muchas veces de su existencia. Esa ocultación se da. El abuso físico, por supuesto, incluye todo el ámbito sexual, la restricción de la movilidad, en muchos casos hasta sujetando, así de duro, en muchos casos para que no molesten administrando fármacos que nos dejan un poquito tranquilitos, muchos sabréis de los que hablo, y por supuesto agresiones, esas no pueden faltar. Esas señales son las que tienen que hacer que no solo la mujer, sino el entorno sea capaz de determinar que aquí está pasando algo, que aquí está ocurriendo algo que se sale efectivamente de lo habitual. Es necesario que en todos estos protocolos los profesionales también entiendan cómo dirigirse a estas mujeres y cómo atenderlas mejor. La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que ya habéis oído también antes a la delegada, establece también un apartado para la atención a mujeres vulnerables, como es el caso de las mujeres con discapacidad, ya nos da una serie de datos que, aunque son escasos, pues son importantes para saber eso, la frecuencia y las atenciones que requiere este colectivo y para saber a qué atenernos, no solamente actuar en casos generales, sino en casos concretos y tener datos exactos y saber a qué conclusiones tenemos que llegar. En el caso de personas sordas, por poner un ejemplo, hay un servicio dentro del 016 que todo el mundo conoce, el de violencia de género, pues dentro del 016 se ha hecho un servicio conectado con una aplicación informática, es gratis, la podéis encontrar en internet, se llama Es Visual, aparte de otros apoyos que hay, para que las mujeres con barreras de comunicación puedan contactar con el 016, porque no siempre tienen un teléfono a mano. Si estás en silla de ruedas y el móvil está allí, pues hasta que llegas la cosa se ha complicado. Recuerdo una vez viendo estas aplicaciones con Cruz Roja, que consiguieron comprar una serie de dispositivos, entonces me parece que eran de Nokia, que parecían un teléfono ordinario, pero no lo eran un sistema de aviso que pulsaba, sabéis que hay una serie de mecanismos, para que no parezca que la mujer lleva otro aparato aparte si el maltratador viene y la ve. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que llevas ahí? Porque un teléfono móvil, a lo mejor, por cierto, de los baratos, es decir, de los que parecían sencillitos para que no diera lugar a otra cosa y no ofrezca sospechas y le dé tiempo a ella a dar el botón en su caso cuando llega este momento. Bueno, pues para personas sordas hay este servicio que está conectado con esta aplicación gratuita donde se puede conectar a intérpretes en lengua de signos con cualquiera de los smartphones que tenemos, por supuesto en el ordenador, texto lo podemos escribir de forma oral si ellas hablan, pero no escuchan, se lo interpretan. Hay todas las posibilidades para que puedan acceder a este servicio y comunicar esa situación con gente, profesionales también preparados, porque repito, no se trata solo de interpretar, se trata de interpretar y más, entender en este campo. Hay una serie de recomendaciones que siempre suelen hacernos los expertos para que se tengan en cuenta y que no quería yo dejar de comentar, ya que estamos hablando de profesionales. Repito, que por obvias que son, nos las saltamos en muchas ocasiones. Antes he comentado el ejemplo de la silla de ruedas. No cuesta nada ponerse a su nivel. Repito, estamos en una situación emocional complicada cuando estás intentando denunciar este hecho o intentar llegar a alguien. Y no necesariamente va a ser siempre el policía o el guardia civil de turno, a veces va a ser un intermediario al que le tenemos que transmitir esto. Pues en esos casos lo normal es acercarse. A ver, en discapacidad, yo siempre lo digo también, de entre todos los sentidos que hay que tener en cuenta, el más importante es el del sentido común, que se nos olvida muchas veces. Es muy habitual, con la mejor de las voluntades, en el semáforo, que tiene el lorito ese que antes comentábamos y las bandas esas rayadas, pues que va a cruzar el ciego y ¿qué hacemos? Pues le voy a ayudar, porque yo soy buena persona y le voy a ayudar. Y a lo mejor ni hay lorito o hay un tráfico de la pera y tal, pues le agarro del brazo y le cruzo, ¿no?
Primero, pregúntate por qué está esa persona ciega, esa mujer o ese hombre en este caso, en la calle, si es ciego. Seguramente porque quiere. Y seguramente porque se considera que ha desarrollado las capacidades necesarias para superar esas barreras y poder llegar hasta allí. Yo aún hoy me sigo haciendo cruces cuando veo personas ciegas en el metro y ha habido accidentes gravísimos. Pero están ahí porque quieren, con perro, sin perro, con bastón, sin bastón, y porque se han considerado, han hecho ya un adiestramiento, repito, intenso y se han considerado capaces. Es muy habitual, y no me digáis por qué, pero es muy habitual que pongamos la mano en el brazo donde lleva el bastón. Que, como sabéis, muchos ciegos dicen, estos son mis ojos. Vale, no, esas iniciativas, que están muy bien, las tenemos que dejar aparte, porque a cualquiera se nos ocurre, a cualquiera que está allí en el semáforo, voy a ayudarle a cruzar, ¿le cojo el brazo? No. Ciego, o le vemos una persona mayor o algo, no. Pregunta. Y según lo que yo te responda, así me haces. Igual en este ámbito. Primero conóceme y después ya vamos viendo si tengo necesidades. Porque si no necesito esa ayuda, pues muchas gracias, pero yo cruzo solo. Si la necesito, ponte a mi nivel y a lo mejor necesitas que vayamos más despacio, pues ajusta tú tu paso al mío y me vas ayudando a que llegue ahí a donde tengamos que llegar. Si necesitas superar esa barrera de comunicación, pregúntame también. En muchos casos, voy a citaros solo algunos de los ejemplos, ya con esto para terminar, en muchos casos se han producido situaciones tremendas por no entendernos. Han llegado casos de personas que, y más en esas situaciones de nerviosismo, pues que tartamudean. Y le dices, pero tranquilo, cálmese. Es lo peor que puedes hacer, cálmate tú primero y enfréntate a él y no le digas eso, porque estás entrando en esa rueda que precisamente lo que hace es el efecto contrario, contraproducente, con una parálisis cerebral, que no le entiendes, porque hablan de una forma difícil y lógicamente a veces no se entiende. No, tranquilo. Cuando se trata de hacer un reconocimiento forense, un reconocimiento médico, el que corresponda en estas situaciones, no. Primero pregunta y ayuda, que repito, el potro de tortura para subirse es muy, muy complicado en muchas mujeres, para muchas mujeres con discapacidad física. Se trata de llegar, y como se trata de llegar bien. Estas mujeres son, repito, mujeres, punto. Que luego además tienen alguna discapacidad, que es la que nos va a meter en esas desventajas. Más o menos aquí, y ya con esto voy terminando, hemos visto las barreras físicas, las barreras de comunicación y otras emocionales, pero repito que sin duda las más importantes son las mentales que tenemos socialmente, de ahí la gran labor que tiene la formación de los profesionales. Y conseguir llegar a ellas es lo fundamental en estos casos. Hemos puesto algunos ejemplos de limitaciones de comprensión, de movilidad, de comunicación, que hacen que nos entendamos mejor, pero que no se nos olvide que por encima de todo son mujeres, que eso a veces se nos olvida, porque si ya hemos dado ese paso, nos hemos quedado con la pobrecita ciega, que fíjate tú lo que le ha pasado. No, se llama Pepi o Mariluz o como se llame, pero no es la pobrecita ciega, que fíjate tú lo que le ha pasado. Y dentro de este contexto, quería solo comentaros que con esta labor que realiza la Guardia Civil hay una guía, hay varias guías por ahí, pero hay una guía que está también la Guardia Civil como Policía Judicial, que es la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, repito siempre lo de intelectuales porque va a ser en muchos casos, que se hace junto con la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que se financia desde el Ministerio, donde se establecen una serie de objetivos, protocolos, cómo se trabaja, quiénes somos y para lo que sirve. Algunas veces es estremecedor leer esos testimonios y cómo llegan los profesionales a esos campos. Únicamente la Guardia Civil también, que ha hecho un gran avance en este campo. Por cierto, yo tenía la anécdota, la misma que la de Nicolás, en el campo de la Policía Nacional. También en una ocasión se planteó ante la discriminación positiva lo de las pruebas físicas, también se echaron las manos a la cabeza, y estamos hablando todos de gente muy joven, pero hubo uno que efectivamente también dijo, a mí no me parece mal que haya diferentes pruebas físicas. Oye, desigualdad para desiguales en este caso, dice, pero lo que veo injusto es que nos hagan el mismo examen teórico que a las chicas, porque efectivamente ellas son más listas. También reivindicaba su desigualdad al examen. Estas anécdotas se siguen dando.
Y el hecho de que, de que tantos profesionales, los que estáis aquí ahora y los que han promovido estos encuentros, tengan esta inquietud, yo creo que es bastante significativo, que tanto las víctimas, las asociaciones, como desde otros ámbitos de la Administración agradecemos para conectar con este campo y que consigamos que, en el caso que a mí me ocupa, las mujeres con discapacidad sean reconocidas a estos efectos y a todos como mujeres, simplemente. Muchísimas gracias por esa paciencia que tenéis cuando os contamos tantas especificidades, y estoy a vuestra disposición, o estamos, ellos tienen mi contacto en el correo por si tenéis cualquier comentario o surge cualquier otra cuestión ahora en vuestro desarrollo profesional. Muchas gracias.